Los tres conceptos clave en las enseñanzas filosóficas de Confucio, que se conocen como las tres virtudes o tres joyas: la autodisciplina, el valor de la benevolencia y el valor de rectitud, Li, Ren, Yi. Estos términos representan valores esenciales que Confucio enfatizó como fundamentales para una vida armoniosa y ética. El valor de la autodisciplina, también conocido como Li. Esta virtud se refiere a la importancia de mantener el orden y la armonía en nuestra vida cotidiana a través de hábitos y rituales. Imagina este concepto como el cimiento sólido sobre el cual construyes tu vida. Confucio creía que la autodisciplina es esencial para mantener la coherencia interna y externa. Siguiendo prácticas y rituales consistentes, podemos evitar la confusión y el caos, y en su lugar, encontrar la tranquilidad y la claridad. La autodisciplina nos insta a establecer rutinas saludables y estructuradas. Desde el simple acto de levantarte temprano y meditar hasta la organización de tu espacio de trabajo, estos rituales crean un ambiente propicio para el crecimiento personal y profesional. Los hábitos consistentes pueden mejorar tu concentración, aumentar tu productividad y ayudarte a mantener el equilibrio en medio de las demandas de la vida moderna. ¿Cómo puedes aplicar la autodisciplina en tu vida cotidiana? Considera establecer rutinas saludables y prácticas de etiqueta en tus interacciones. Desde pequeños actos de cortesía hasta la observancia de tradiciones culturales, estas acciones crean un ambiente de respeto mutuo. Al seguir estas pautas, contribuyes a un entorno de armonía y facilitas relaciones más fluidas y significativas. Piensa en cómo esta práctica puede empoderarte. Al establecer metas y cumplir con tus compromisos, estás fortaleciendo tu autodeterminación y tu sentido de logro. Cada vez que te adhieres a un hábito positivo, estás enviando un mensaje a ti mismo de que eres capaz de influir en tu propio destino. Esta enseñanza también nos desafía a cuestionar nuestras acciones y elecciones. ¿Estás siguiendo hábitos que te impulsan hacia adelante o te mantienen estancado? Al adoptar un enfoque consciente de tus hábitos, puedes identificar aquellos que te ayudan a crecer y prosperar, y aquellos que podrían necesitar ajustes. Ahora pasemos al amor de la benevolencia. Esta virtud se centra en el amor compasivo hacia los demás y en cultivar relaciones armoniosas a través de la empatía y el respeto. Imaginemos que Ren es como el abrazo cálido que une a las personas en una red de conexiones genuinas. Confucio creía que la benevolencia es esencial para construir una sociedad justa y pacífica. Al practicar la benevolencia, te esfuerzas por entender las perspectivas de los demás y actuar de manera que promueva el bienestar de todos. Una de las lecciones más valiosas que podemos extraer de esta enseñanza es la importancia de escuchar. La benevolencia nos invita a prestar atención activa a las palabras y los sentimientos de los demás, reconociendo sus alegrías y preocupaciones. Este acto simple pero poderoso puede crear la base para relaciones más profundas y significativas. ¿Cómo puedes incorporar la benevolencia en tu vida diaria? Comienza por escuchar atentamente a los demás, mostrando compasión y empatía. Trata a cada persona con respeto y amabilidad, independientemente de sus diferencias. La benevolencia no solo enriquecerá tus relaciones, sino que también te permitirá crear un entorno más compasivo y armonioso a tu alrededor. Piensa en cómo la benevolencia puede cambiar la dinámica de tus interacciones diarias. Al mostrar compasión y amabilidad, estás sembrando semillas de bondad que pueden influir positivamente en la vida de los demás. Cada pequeño acto de generosidad puede tener un impacto en cadena, creando una espiral ascendente de positividad en tu entorno. Esta enseñanza también te invita a mirar dentro de ti mismo y cultivar un amor genuino por ti mismo. Cuando te tratas con compasión y aceptación, estás mejor equipado para extender esa misma benevolencia a los demás. Recuerda que no se trata solo de cómo tratas a los demás, sino también de cómo te tratas a ti mismo. El valor de rectitud, Yi, nos desafía a actuar con integridad y justicia en todos los aspectos de nuestras vidas, sin importar las circunstancias que enfrentemos. Imagina la rectitud como el faro que guía tu barco en medio de la oscuridad del océano. Confucio creía firmemente que la rectitud es la base de todas las virtudes. Es un compromiso interno de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. La rectitud implica ser fiel a tus principios y valores,
manteniendo la honestidad en tus palabras y acciones. Piensa en cómo esta enseñanza podría transformar tus relaciones y tu percepción de ti mismo. Al practicar la rectitud, ganas respeto y confianza no solo de los demás, sino también de ti mismo. Tus acciones coherentes con tus valores te brindarán una sensación de paz y autoestima que es difícil de lograr de otra manera. Para aplicar la rectitud en tu vida, puedes actuar con honestidad. Mantén la integridad en todas tus acciones y comunicaciones. Evita la mentira y la manipulación, incluso en situaciones difíciles. La honestidad es un componente esencial de la rectitud y muestra tu compromiso con la justicia. La rectitud también nos desafía a examinar nuestros motivos y deseos internos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Estás tomando decisiones basadas en el beneficio personal a corto plazo o en el bienestar duradero de todos los involucrados? Esta introspección puede llevar a una mayor autenticidad y una comprensión más profunda de tu propio carácter. A medida que te adentras en el camino de la rectitud, es importante recordar que nadie es perfecto. Confucio no esperaba la perfección, sino un esfuerzo constante por mejorar. Practicar la rectitud requiere autocontrol y la voluntad de admitir tus errores cuando te equivocas. Aprende de tus fallos, reajusta tu brújula moral y sigue adelante con la determinación de hacerlo mejor la próxima vez. Nuestra integridad es un tesoro invaluable. No solo guía nuestras acciones externas, sino que también moldea nuestra esencia interna. Al practicar la rectitud, te abres a una vida de autenticidad, respeto mutuo y autoaceptación. Así que, ¿por qué no comenzar hoy mismo a incorporar esta sabiduría en tu vida diaria? Te aseguro que los resultados valdrán la pena. Y ahí lo tienen, estimados amigos. Hemos explorado en profundidad las 3 joyas de Confucio: Li, Ren, Yi. Estos pilares fundamentales no solo son enseñanzas filosóficas, sino guías para vivir una vida más ética, armoniosa y significativa. Li nos recuerda la importancia de mantener el orden y la etiqueta en nuestras interacciones diarias, creando un entorno de respeto y coherencia. Ren nos llama a practicar la benevolencia y el respeto hacia los demás, construyendo relaciones significativas y promoviendo un mundo más compasivo. Y Yi nos guía en la búsqueda constante de la rectitud y la justicia en nuestras acciones, contribuyendo a una sociedad basada en la integridad. Así que los invito a incorporar estas 3 joyas en su vida diaria. Imaginen cómo sus interacciones mejorarán, cómo sus relaciones florecerán y cómo su propia integridad se fortalecerá. Si desean continuar explorando estas valiosas enseñanzas y recibir más contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal. Los espero en el próximo video.